Muy buenos días, bienvenidos de nuevo. Continuamos con el tema de priones. Y una vez que ya en el programa anterior explicamos qué son los priones, hoy vamos a ver cómo se modifican y qué daño causan. ¿Cómo y por qué se pliegan las proteínas? Dijimos que las priones son proteínas plegadas, proteínas PRPC plegadas, que cambian su número PRPSC. Bueno, pues estas proteínas plegadas, dobladas, como si fueran una hoja de papel que nosotros doblamos una y otra vez, ¿por qué se dobla? ¿Por qué se pliega? Nadie sabe. Es una gran incógnita. Se ignoran los factores que hacen que esta proteína se pliegue. Y lo cierto es que la alteración ocurre por una mutación de esta proteína que presenta plegamientos anómalos múltiples. O sea, la proteína tiene un cambio, una modificación, y esta modificación hace que la proteína empiece a doblarse, como si fueran folios de papel, uno sobre otro, uno sobre otro, uno sobre otro, así. En vez de ser una proteína más o menos como una estructura primaria, secundaria y terciaria, como ya explicamos que son las estructuras de las proteínas en el video anterior. Y entonces, estas proteínas hacen esto, porque se modifican. Pero lo peor no es esto, lo peor es que hacen que otras proteínas normales, como ellas mismas, PRPC, se transformen en proteínas PRPSC, que son las proteínas plegadas. Y esto es el problema más serio de la enfermedad. No es que algunas se plieguen, sino que esas plegadas hacen que las demás también se plieguen, también se doblen. Recuerden, es como si cogemos una hoja de papel ahora y la vamos doblando una sobre otra. Bien, cuando un prión, una proteína doblada ya, procedente de otro ser vivo, penetra en el organismo, un organismo sano, una persona que no padece de nada, va a actuar sobre las proteínas PRPC normales y hace que las láminas beta de ella, parte de la estructura de ella también, comience a plegarse. Esto, ahí está en la imagen. Pueden ver en la imagen los plegamientos. Bueno, esto hace que estas proteínas PRPC, que son normales, que tienen un papel importante en el funcionamiento de las neuronas, se conviertan en priones. Y al convertirse en priones, actúan sobre otras proteínas, alterándolas también. Un prión que penetra el organismo va a actuar haciendo que las proteínas PRPC se plieguen. Y estas proteínas PRPC plegadas hacen que otras proteínas también hagan lo mismo. Problema, ¿no es verdad? Así aparece una reacción en cadena. Y esta reacción en cadena causa más y más y más proteínas modificadas. Y al mismo tiempo, las enzimas polimerasas, que son las enzimas que van a actuar sobre las proteínas, uniéndolas, va a formar un haz de hojas apretadas. Estas hojas, como hojas de papel, van a doblarse una sobre otra, ya lo he dicho, pero entonces ahora esta proteína polimerasa actúa sobre las cadenas beta y las pliega también. Y hace entonces que se forme un conglomerado de proteínas plegadas. Es decir, altera el funcionamiento de las proteínas estas de las neuronas y nos crea una serie de problemas con todas las funciones que ya mencionábamos. Traducción de señales, en cuanto a la memoria, ya la memoria a largo plazo, en cuanto a reacciones de oxidación y reducción propia de las neuronas, todo eso se altera. ¿Por qué? Porque la proteína se convirtió en prión, la proteína se alteró. Esto hace que los priones solo actúan en organismos que presenten proteínas PRPC. Si hay un organismo que no presenta esta proteína, los priones no hacen nada, porque ellos actúan solamente sobre esta proteína, es decir, sobre una proteína igual a ellos, pero no plegada, y hacen que se plieguen, hacen que se doblen. Estos conglomerados de proteína plegada causan varias enfermedades, no es una sola. Causan enfermedades en los animales, por ejemplo la tembladera que ya hablamos en chivas y ovejas, la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en personas adultas, el insomnio familiar letal en personas también, y la encefalopatía espongiforme bovina o enfermedad de las vacas locas, como se le conoce más corrientemente. Todas esas enfermedades son causadas por proteínas PRPC anormalmente dobladas y convertidas, por tanto, en priones. Se han encontrado varias clases de priones en mamíferos y en levadura, pero los de levadura no son patógenos, no causan enfermedad conocida, tal vez en la levadura ustedes saben que es un tipo de hongo, pero esa hasta ahora no se ha visto que causen ninguna enfermedad en personas ni en animales. Los priones son resistentes a la acción de proteasas, es decir, de enzimas que actúan
degradando las proteínas. Ellos las resisten. No es fácil destruirlo. No son atacados por el sistema inmune. ¿Por qué el sistema inmune no los ataca? Porque su estructura es la de una proteína normal nuestra. O sea, son proteínas nuestras, propias del organismo, y que por tanto no son reconocidas como extrañas y no son atacadas. Fíjense la importancia de esto. Cuando se pliegan, se doblan, las proteínas forman capas de proteínas amiloides que van causando plegamiento de otras proteínas, lo he dicho varias veces para que lo tengan consciente, y forman placas de proteína amiloide dentro de las neuronas. Habíamos hablado de placas de amiloide fuera de las neuronas. En algunas enfermedades mencionamos sobre todo en el Alzheimer, pero hablamos también que algunas otras enfermedades, como la encefalopatía frontotemporal, pueden presentar placas de amiloide. Bueno, estas placas de amiloide no están fuera de la neurona ahora, están dentro. ¿Por qué? Porque la proteína PRPC es un amiloide y se dobla. Y entonces se unen unas a otras y forman estas placas. Estas proteínas causan más plegamiento, no puede ser degradada, es insoluble y eso hace que la neurona muera porque pierde todas sus funciones, sus reacciones de oxidación-reducción, la lectura de señales y la neurona muere. ¿Qué ocurre? Que al morir la neurona deja espacio vacío. Donde había una neurona ahora queda un espacio vacío en el tejido cerebral y esto le da al cerebro la imagen esta como si fuera esponja, llena de huequitos por todas partes. Así es el cerebro, ahí tienen la imagen también que pueden verla. Existen una serie de hipótesis, porque de luego nosotros siempre creamos hipótesis para lo que no conocemos. Empezamos a crear teorías, la teoría de esto, la teoría de otro. Todo el mundo dice que mi teoría es la mejor, pero bueno, no vamos a entrar a discutir esto. Solamente vamos a decir que existen varias teorías. ¿Cuál es la más aceptada, pero no demostrada? Que hay una serie de enlaces que están relacionados con los aminoácidos que tienen azufre, metionina, cisteína y valina, y que alguna alteración, que no se sabe cuál, hace que estos aminoácidos se unan entre ellos, formen puentes dobles de azufre, y que esta es la causa del plegamiento. Hay una proteína con azufre aquí y una proteína con azufre aquí. Bueno, pues cada una de ellas el azufre queda libre y se une de la otra proteína y entonces va doblando la proteína. Esto es una teoría, lo repito, no está demostrado, pero es la que se acepta actualmente. Pero así todo nos queda una incógnita. ¿Y por qué aparecen esos puentes de azufre? Tampoco se sabe. Así que son teorías, son incógnitas, son preguntas que aún no tienen respuesta. Otra hipótesis plantea que la causa es que genéticamente se modifica la proteína, porque se cambia en un aminoácido que se llama leucina por otro aminoácido que se llama prolina. Y esto desestabiliza la hélice alfa de la proteína. Ya nosotros vimos la estructura, la hélice alfa y la hélice beta, son dos proteínas que tienen estructura terciaria, pero al unirse entre ellas, formar enlaces, forman una estructura cuaternaria. Vieron el video. Y entonces al formar una estructura cuaternaria y ahora una parte de la estructura cuaternaria se modifica y empieza a moverse, a cambiarse, a doblarse. Esto hace que toda la proteína se modifique también. Cuando comemos priones, ingerimos priones, y esto es importante porque vamos a ver que la contaminación es por vía oral, por comer vísceras infectadas, pero sobre todo cerebro de los animales infectados. Bien, cuando comemos priones, estos priones penetran por la mucosa intestinal sin ser digeridos. Se incorporan dentro de células inmunológicas, los macrófagos concretamente. Los macrófagos no pueden digerirlos tampoco, porque son proteínas muy resistentes. Y entonces se produce un anticuerpo contra el prión porque el macrófago lo presenta. Pero este anticuerpo contra el prión, o sea, la proteína modificada, no hace nada. Simplemente reconoce que es una proteína modificada, que no es la que tenemos nosotros, pero nada más. Pero nos deja un marcador. O sea, ya nosotros podemos identificar los anticuerpos para proteína modificada en sangre, tenemos un marcador a favor del diagnóstico de la enfermedad por priones, ¿no? De cualquiera de ellos. Ahora, el prión es transportado por el sistema nervioso, por los macrófagos, se acumula en el vaso, que es un gran centro para todas las células inmunológicas, se acumula en los ganglios linfáticos, que son centros múltiples para las células inmunológicas, y de ahí los priones son transportados hacia el cerebro, que es hacia donde ellos tienen afinidad. En el cerebro penetra dentro de las neuronas y las infecta. Estas neuronas empiezan entonces a tratar de destruir las proteínas. Y entonces toman esas proteínas, la ubiquitina las transporta, las mete dentro de los proteosomas. Recuerden que ya hablamos de la ubiquitina y de los proteosomas y no hace mucho. Y entonces ahí en los proteosomas empiezan a actuar sobre ellas distintas enzimas. Estas enzimas no consiguen hacer nada.
se va acumulando más proteína porque la proteína doblada del prión va haciendo que otras proteínas PRPC se convierten en priones. Cada vez hay más priones dentro de la célula lucha contra ellas, empieza una guerra interna ahí y hace que literalmente la neurona explote. Y cuando se destruye por todas estas enzimas que liberan la lucha contra los priones, enzimas que no pueden actuar sobre el prión, pero que sí actúan sobre otras proteínas celulares y destruyen a la neurona, entonces ¿qué queda? Un hueco, un agujero. Y ese agujero, lo repito, es lo que da el nombre a la encefalopatía. Encefalopatía espongiforme, que parecen esponjas. La mayoría, o sea, existen una serie de enfermedades por priones que son diagnosticadas, se diagnosticadas en seres humanos y en animales, pero la mayoría de ellas son enfermedades muy poco frecuentes, muy poco frecuentes. Incluso la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob, que es la más frecuente de ellas, no es tan frecuente tampoco. Lo que pasa es que la prensa la ha explotado mucho cuando hay un brote de vacas locas. Ah, hay un brote de vacas locas, los seres humanos se van a infectar, se van a complicar esto. Señores, limítense a no comer vísceras y menos aún cerebros, eso, de animales infectados o animales de áreas infectadas. La carne no tiene problema, son las vísceras lo que puede llevar el prión, ¿no? Una enfermedad poco frecuente por priones es el insomnio familiar fatal, una enfermedad genética rara. Se han reportado en el mundo hasta ahora 40 casos, todos hereditarios, y hay algunos que no, o sea, la mayor parte hereditarios, no todos, y algunos que no es hereditario. O sea, 40 casos hereditarios y algunos casos no hereditarios, para hablar más en plata. Muchos de ellos en España. Tal vez hayan leído algo de eso porque se le dio en una época un poco de propaganda. La enfermedad familiar, insomnio familiar letal que está en España. Pero después no se habló más. ¿Por qué? Porque se vio eso. Que la mayor parte de ellos son hereditarios, son familiares y además están circunscritos a un grupo de personas muy específico. Por primera vez se descubrió esta enfermedad en 1986. Afecta el tálamo. Son priones pero centrados sobre todo en el tálamo. Aparece en adultos sin preferencia de sexo, o sea, no importa hombres o mujeres. Sus síntomas más frecuentes son insomnio, como dice el nombre, persistente. No se controla, la persona no puede dormir, se mantiene despierta, no puede dormir, tiene dificultad para hablar, aparecen trastornos como sudoración excesiva, fiebre y taquicardia. ¿Por qué? Porque altera centros relacionados con todas estas funciones. Aparece ataxia, o sea, un trastorno en cuanto al equilibrio. Aparece un defecto, un déficit cognitivo, es decir, como ya hemos hablado otras veces, defecto en el conocimiento de las cosas. Vamos perdiendo relación con el mundo que nos rodea, no lo entendemos bien. Aparece también alteración de las capacidades intelectuales, pérdida de memoria y afectación psíquica. Se acompaña de alucinaciones, ansiedad y depresión. Repito, enfermedad muy rara, poco más de 40 casos nada más en el mundo y hasta ahora muchos de ellos en España. El insomnio familiar fatal, como dice su nombre, es fatal. Evoluciona hacia la muerte entre 6 y 48 meses después del diagnóstico. Se reconoce la enfermedad, bueno, pues el paciente sobrevive entre 6 y 48 meses, no más. Evoluciona progresivamente hacia el coma y de ahí a la muerte. No duerme, insomnio total y todos los síntomas que habíamos dicho. No existe tratamiento alguno contra las enfermedades priónicas, ni contra el insomnio familiar letal, ni contra ninguna otra enfermedad priónica. Todas evolucionan hacia la muerte. Es decir, si una persona tiene una enfermedad por priones, va a morir indefectiblemente. No hay solución. Ninguna solución, ni se avisora a corto plazo. No hay tratamiento efectivo. Actualmente se están aplicando algunas opciones como inmunoterapia, creando anticuerpos contra priones que no han demostrado efectividad, terapia génica para modificar el gen PRNP mutado, tampoco ha tenido un resultado bueno, y se están utilizando inhibidores de moléculas pequeñas para evitar la acción de estos priones. Resultado, hasta ahora, ninguno favorable. Son técnicas que están en experimentación. Y bueno, hasta aquí llegamos hoy y continuaremos con el programa de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob. Muchas gracias por haberme seguido y hasta entonces.